Hola a todos. Dentro de poco es el cumpleaños de mi mamá y tengo una idea especial. Os la cuento. Me llamo Elisa y tengo 7 años. Dentro de una semana es el cumpleaños de mi mamá. Cada año papá compra flores o una tarta. Pero este año quiero hacer algo yo. Un regalo solo mío, hecho con el corazón. Pero no tengo dinero para comprar nada. Así que pienso mucho. Luego se me ocurre una idea. Puedo hacer algo con mis manos. Voy a mi habitación. Abro la caja de los colores. Cojo papel, tijeras y pegamento. Dibujo un gran corazón. Lo coloreo de rojo y dentro escribo: «Eres la mejor mamá del mundo». Pero no es suficiente. También quiero hacerle algo que pueda usar. Voy a la cocina y cojo un viejo tarro de cristal. Lo lavo bien y lo decoro con flores secas y una cinta rosa. Se convierte en un portalápices precioso. Por la noche le digo a papá: «¿Me ayudas a hacer una pulsera?». Él sonríe. Claro, pequeña artista. Usamos hilos de lana y cuentas. Con un poco de paciencia, hacemos una pulsera de colores. Llega el día del cumpleaños. Pongo todo en una caja con un lazo. Estoy emocionada. Tengo miedo de que no le guste. Le doy mi regalo con un poco de timidez. Mamá abre el regalo despacio. Lee la tarjeta. Coge la pulsera entre los dedos. Luego me mira. No dice nada por un momento. Tiene los ojos muy brillantes. Luego me abraza fuerte y dice: «Este es el regalo más bonito que me han hecho nunca». Yo sonrío. Y en ese momento entiendo una cosa. Un regalo hecho con amor vale más que cualquier otra cosa. ¿Qué quiere hacer Elisa para el cumpleaños de su madre? ¿Qué objeto coge Elisa de la cocina? ¿Cuál de estos no es un regalo que Elisa ha preparado? Me llamo Elisa y tengo 7 años. Dentro de una semana es el cumpleaños de mi mamá. Cada año papá compra flores o una tarta. Pero este año
quiero hacer algo yo. Un regalo solo mío, hecho con el corazón. Pero no tengo dinero para comprar nada. Así que pienso mucho. Luego se me ocurre una idea. Puedo hacer algo con mis manos. Voy a mi habitación. Abro la caja de los colores. Cojo papel, tijeras y pegamento. Dibujo un gran corazón. Lo coloreo de rojo y dentro escribo: Eres la mejor mamá del mundo. Pero no es suficiente. También quiero hacerle algo que pueda usar. Voy a la cocina y cojo un viejo tarro de cristal. Lo lavo bien y lo decoro con flores secas y una cinta rosa. Se convierte en un portalápices precioso. Por la noche le digo a papá: ¿me ayudas a hacer una pulsera? Él sonríe. Claro, pequeña artista. Usamos hilos de lana y cuentas. Con un poco de paciencia, hacemos una pulsera de colores. Llega el día del cumpleaños. Pongo todo en una caja con un lazo. Estoy emocionada. Tengo miedo de que no le guste. Le doy mi regalo con un poco de timidez. Mamá abre el regalo despacio. Lee la tarjeta. Coge la pulsera entre los dedos. Luego me mira. No dice nada por un momento. Tiene los ojos muy brillantes. Luego me abraza fuerte y dice: Este es el regalo más bonito que me han hecho nunca. Yo sonrío. Y en ese momento entiendo una cosa. Un regalo hecho con amor vale más que cualquier otra cosa. Me llamo Elisa y tengo 7 años. Dentro de una semana es el cumpleaños de mi mamá. Cada año papá compra flores o una tarta. Pero este año quiero hacer algo yo. Un regalo solo mío, hecho con el corazón. Pero no tengo dinero para comprar nada. Así que pienso mucho. Luego se me ocurre una idea. Puedo hacer algo con mis manos. Voy a mi habitación. Abro la caja de los colores. Cojo papel, tijeras y pegamento. Dibujo un gran corazón. Lo coloreo de rojo y dentro escribo: Eres la mejor mamá del mundo. Pero no es suficiente. También quiero hacerle algo que pueda usar. Voy a la cocina y cojo un viejo tarro de cristal. Lo lavo bien y lo decoro con flores secas
y una cinta rosa. Se convierte en un portalápices precioso. Por la noche le digo a papá: ¿me ayudas a hacer una pulsera? Él sonríe. Claro, pequeña artista. Usamos hilos de lana y cuentas. Con un poco de paciencia, hacemos una pulsera de colores. Llega el día del cumpleaños. Pongo todo en una caja con un lazo. Estoy emocionada. Tengo miedo de que no le guste. Le doy mi regalo con un poco de timidez. Mamá abre el regalo despacio. Lee la tarjeta. Coge la pulsera entre los dedos. Luego me mira. No dice nada por un momento. Tiene los ojos muy brillantes. Luego me abraza fuerte y dice: «Este es el regalo más bonito que me han hecho nunca». Yo sonrío. Y en ese momento entiendo una cosa. Un regalo hecho con amor vale más que cualquier otra cosa.